somos o no somos, o decidimos que sí o decidimos que no, pero cuando estamos entre medio dice la palabra que somos vomitados. Camina en tu propósito. Toca al que está a tu lado y dile: camina en tu propósito. Camina en tu propósito. Vaya conmigo a Génesis capítulo 12, versículo 1. Cuando Dios me dio esta palabra, yo dije: Señor, pero ¿de quién tú quieres que yo hable acerca de lo que Él puso en mi corazón que voy a estar compartiendo? Y Dios me trajo a mi mente de Abraham. Y mira lo que dice en Génesis capítulo 12, versículo 1. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldiciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Me permites hablar un poquito rapidito de quién era Abraham para aquellos que quizás esto es nuevo? Mire, Abraham era descendiente de Noé. De hecho, él era hijo de un hombre llamado Tera y era descendiente de Noé. Noé fue el que construyó la barca para salvar su familia y todo aquel que creyera, pero nadie creyó, solamente su familia, de un diluvio que Dios iba a traer. Eso era descendiente de Noé, y obviamente Noé era descendiente de Set, que era el hijo de Adán, que tuvo a los 130 años. Abraham venía de Ur. Ur es una tierra en Mesopotamia que está al sur de Babilonia. De hecho, Babilonia era lo que se consideraba la ciudad de más importancia de Mesopotamia, podríamos decir la capital en aquel momento. Abraham venía de un lugar donde había paganismo, donde había ocultismo, donde eso era lo que florecía en ese momento, en ese lugar. Y de ahí Dios llama a Abraham. Y lo llamó con un propósito desde la tierra de Ur. Lo llama y le dice que se levantara, que fuera a hacer algo que Dios tenía para él. Y era que a través de él Dios iba a establecer o iba a formar una gran nación. Y el propósito de esta nación era que a través de esta nación Dios iba a establecer su reino a la tierra. Y a través de esta nación Dios iba a manifestar su amor, su gracia, su misericordia. Iba a manifestar su poder para que ahora todas las naciones a través de esta nación fueran ¿qué? Bendecidas. Se supone que ellos iban a ser el modelo de lo que una nación debía de ser. Y a través de ella entonces todas las demás naciones pudieran volver o convertirse a Dios. Ese era el llamado que Dios tenía para Abraham. Ahora, cuando Dios llama a Abraham para formar esta gran nación, por la cual a través de ella Dios iba a bendecir las naciones, qué llamado, ahora le dice algo específico. Le dice: vete. O sea, le da unas instrucciones específicas y le dice: vete de tu tierra, de tu parentela. Y esta palabra vete en hebreo es halak. Halak, que significa camina o muévete o procede hacia adelante. Muévete. Y sabes algo, para nosotros entrar en el propósito de Dios para nuestras vidas tenemos que caminar. Dios lo que le estaba diciendo a Abraham: has estado en este lugar por mucho tiempo y es tiempo de caminar a lo que yo tengo para ti. Es tiempo de caminar en el propósito, en el objetivo, en el plan que yo había diseñado para ti desde antes de la fundación del mundo. Y sabes algo, así Dios nos dice hoy: camina en el plan, entra en el plan que tengo para tu vida. Muévete. Toca al que está a tu lado y dile: muévete, tienes que moverte. Camina en el plan de Dios y en el propósito de Dios para tu vida. Ahora, esto requería varias cosas de Abraham, de la misma forma que requiere varias cosas para nosotros. Para caminar en el plan, para caminar en el propósito de Dios para nuestras vidas, requiere que tenemos que tomar decisiones firmes. Y el primer punto que yo quiero hablarte en esta hora es: toma una decisión firme de obedecer a Dios. Aleluya. Dale el aplauso a Dios. Si tú quieres caminar en el propósito de Dios, si tú quieres caminar en lo que Dios te llamó a hacer, tienes que tomar decisiones firmes. De hecho, la prioridad número uno de nosotros como creyentes o de aquellos que buscan a Dios, ¿sabes algo? Debe de ser de estar determinados y decididos de obedecer a Dios en todo. No puedes caminar en el propósito de Dios si no estás decidido a obedecerle. Tienes que estar decidido. Abraham, si quería caminar en el propósito de Dios, iba a tener que tomar una decisión. Dile al que está a tu lado, dile: tienes que tomar decisiones.
iba a tener que tomar una decisión de obedecer a Dios. De obedecer a Dios. Y no iba a ser fácil. ¿Sabes por qué? Porque esta decisión iba a requerir ¿qué? Fe. ¿Sabe? Obediencia a Dios requiere fe. No es como que vete y levántame ese papel. No, requiere fe. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 8 acerca de la decisión de Abraham. Dice, por la fe Abraham cuando fue llamado, cuando eres llamado a moverte, eres llamado a que camines en el propósito. Cuando fue llamado, dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Cuando Dios te llama, quizás tú no sabes cómo va a ser el camino, quizás tú no sabes ni a dónde te dirige, pero lo que sí tienes que estar es determinado que no importa lo que pasa en el proceso o lo que pasa en la trayectoria, yo voy a obedecer a Dios. Alguien está aquí conmigo. Yo voy a obedecerle, no importa lo que pase. Es por eso que tienes que estar convencido de que es Dios el que te está llamando y es Dios el que te está hablando. De hecho, si tú estás aquí hoy y Dios permitió que tú llegaras aquí, es porque Dios te está llamando y Dios quiere que tomes decisiones. Es tiempo y es hora de tomar decisiones firmes, de obedecer a Dios como Dios manda. Si tú estás aquí hoy es porque Él quería que escucharas esta palabra. Y si tú nos estás viendo a través de esta transmisión, es porque Dios quiere que tú tomes decisiones. Es por eso no puedes dudar de quién eres en el Señor. No puedes dudar de tu identidad. No puedes dudar de lo que Dios quiere hacer para tu vida, porque requiere fe. Parece grande. Dios le dijo a Abraham, voy a hacer de ti una gran nación. Imagínense, Abraham su esposa era fértil. ¿Cómo él iba a creer eso? Pues requería fe. Tú dices, no tengo la capacidad, no tengo las habilidades. ¿Cómo Dios va a hacer esto? Tú simplemente decides ser obediente y Dios se va a encargar de lo demás. No puedes dudar a pesar de las pruebas que vengan. Porque van a pasar pruebas. Es por eso que cuando te decides tienes que estar determinado. Porque una cosa es, Dios te llama, Dios te dice y te pinta todo. Voy a hacer de ti una gran nación, te habla cosas grandes. Pero en el proceso, la decisión que tú tomaste acá tiene que seguir firme mientras vas caminando a lo que Dios te habló. No puedes vacilar en eso, porque vas a pasar por pruebas, vas a pasar por situaciones difíciles, van a haber guerras, se va a levantar enemigos, se van a levantar muchas cosas y tienes que mantenerte firme. Toca decisiones. Abraham había tomado una decisión firme, y cuando tú defines la palabra decisión significa resolución. Abraham había hecho una resolución de su vida de que iba a obedecer a Dios. Abraham se había determinado. Otra definición para decisión es determinado. Toca el que está, dile, determínate. Determínate. Una determinación final y concisa de que voy a obedecer a Dios, no importa lo que pase en mi vida. No importa si estoy contento, no importa si hoy me amanecí y el día está nublado y está lloviendo, no importa si el sol salió o no salió, no importa si tengo o no tengo, yo voy a obedecer a Dios. Gracias por los 3 amenes. Abraham lo que estaba diciendo, nada ni nadie va a determinar mi destino. Lo único que va a determinar mi destino es mi obediencia a Dios. Y yo vengo para decirte que si tú permites que otras cosas influyen sobre tu vida, tu destino no va a ser de Dios. Pero cuando tú te defines y tú te determinas a obedecer a Dios, tu destino va a ser el que Dios tiene para tu vida y va a ser uno glorioso. Va a ser uno glorioso. Camina, muévete, decídete a caminar en el propósito de Dios teniendo obediencia total. Jesús, hablando acerca de nosotros estar determinados y de tomar decisiones firmes, en Mateo 5 versículo 37 dice, si van a hacer algo, digan que sí, y si no lo va a hacer, digan que no. Todo lo que digan de más viene del diablo. De hecho, Santiago, citando este versículo, dice, todo lo demás trae condenación. Entonces tu respuesta tiene que ser firme y determinada. Y sabes que cuando Dios te llama, Dios espera un sí.
So, cuando Él te llama, Él está diciendo: yo necesito un sí tuyo para poder obrar. Yo necesito una decisión firme para poder obrar. Yo necesito que tú comiences a caminar en obediencia a mi palabra, aunque tú no entiendas, y obedecer a mis decretos y a mis principios y a lo que yo establezco aquí, para que entonces yo poder bendecirte y entres en el propósito de Dios. Dios está buscando gente decidida. Voy a volver a decírtelo. Dios está buscando gente decidida y determinada en su fe para caminar en los propósitos a través de la obediencia. Te toca al que está a tu lado, dile: es tiempo de estar determinado y decidido por las cosas de Dios. Es tiempo de hacer una resolución concreta de que yo quiero hacer la voluntad de Dios para mi vida, sin importar lo que pase a mi alrededor o sin importar lo que otros digan, sin importar lo que mis emociones están dictando, sin importar de cómo me sienta, porque esto no se trata de cómo tú o yo me siento. Esto se trata de lo que Dios habló y de lo que me toca hacer obedeciendo a Dios. De hecho, cuando Jesús le habla a las 7 iglesias de Apocalipsis, que las 7 iglesias todas representan una expresión que está actualmente, las 7 iglesias actualmente hay una expresión de ellas a través de las naciones de lo que son estas 7 iglesias y las características. Y obviamente está dentro de ellas una iglesia que es real y verdadera. Pero la iglesia, la última, la 7ª iglesia a la que le habló, representa proféticamente hacia dónde más se va a inclinar la gente en los últimos tiempos dentro de la iglesia. Es la iglesia de la Odisea. Y Dios le habla a esta iglesia, y una de las cosas que le dice a esta iglesia en Apocalipsis capítulo 3 versículo 15, mira lo que le dice: yo conozco tus obras. Dios conoce si realmente estamos decididos o no. Y esta iglesia decía que estaba bien, que estaba próspera y bendecida, que no le faltaba nada, que era rica, pero Dios le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Esta iglesia pensaba que estaba bien caminando en la voluntad de Dios. Le dice: no, tú no estás en el fuego, no estás ni caliente, no estás ni frío. Dice: tú no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Usted sabe lo que Dios estaba diciendo: te voy a sacar de mis propósitos, te voy a sacar de mi palabra. Ya no voy a hablar de ti, ya no voy a bendecirte, porque la palabra de Dios bendice, la palabra de Dios es la que abre camino. Dios lo que estaba diciendo: mi palabra no va a estar a tu favor. Te voy a sacar de mis pensamientos. Quiero decirte algo: no podemos estar o frío o caliente en estos asuntos del propósito y del llamado de Dios para nuestra vida. O somos o no somos, o decidimos que sí o decidimos que no. Pero cuando estamos entre medio, dice la palabra que somos vomitados. ¿Y usted sabe lo que significa en griego al español vomitar? Vomitar. La busqué y eso es lo que significa. Vomitar. Es sacar de adentro hacia afuera. Es que ya no vas a estar en el proceso y en el plan de Dios para tu vida. Obviamente Dios tiene gracia, Dios tiene misericordia, pero a veces estamos hablando de la ley y entonces ya no establecemos lo que Dios quiere porque estamos en la gracia. Y quiero decirte, Dios le está hablando aquí a la iglesia. Dios le estaba diciendo a la iglesia. Dios estaba hablando después de la crucifixión y la resurrección. Dios estaba hablando después del Pentecostés. Dios estaba hablando después del cumplimiento de la ley. Dios le estaba diciendo a la iglesia: más vale que tomes decisiones firmes de andar en el fuego del Espíritu Santo, porque si no, y si eres tibio, piensas que las cosas están más o menos bien, te voy a vomitar. Sabrá Dios, hoy en día hay muchos lugares donde ya no están en la boca de Dios, porque siguen pensando que están bien engañados ellos mismos. Pero la iglesia es una expresión de personalidades, porque la iglesia está hecho de gente. Cuando Jesús le habló a las 7 iglesias, les estaba hablando a personas. Le estaba hablando a gente que estaba tibia. Entonces no puedes darle excusa a Dios, porque Dios le dijo a la iglesia de Apocalipsis en la Odisea: yo conozco tus obras. Toca el que está, tú eres Dios conoce tus obras. Dile, te doy permiso, dile: Dios conoce tus excusas. Dile: Dios conoce cada vez que le pones una excusa a Dios. Y dice: Señor, es que tú conoces mi corazón. Dios dice: sí, yo lo conozco. El Señor conoce mi corazón. Dios lo conoce.
y está viendo que no estás tomando decisiones firmes, que estás tibio y te está diciendo, si no te alineas. Los de este lado están aplaudiendo, los de este lado no aplaudieron. Dile al que está a tu lado, deja de dar excusas. Dile, ponte serio con esto del Señor. Toma decisiones firmes. Pastor, es que es duro obedecer a Dios. Esto es duro. Más duro es seguir en la situación que te encuentras. Más duro es seguir en el ciclo, más duro es seguir en el dolor, más duro es seguir en la angustia, más duro es seguir derramando lágrimas que Dios ya quiere secar de tu cara, más duro es seguir con la cara de cordero degollado y Dios quiere darte una cara feliz y contento y llena de gozo. Más duro es seguir con tu casa y tu hogar en la situación que se encuentra. Más duro es seguir con la cuenta de banco en donde está, porque todavía no has aprendido a manejar y hacer las cosas que Dios te manda hacer. Más duro es seguir viendo la condición de tu hogar donde se encuentra, porque tú no has tomado una decisión firme de obedecer a Dios. Dile al que está a tu lado, feliz año nuevo. Esto fue lo que Dios me dio. Bien pentecostal. Esto fue lo que Dios me dio. Usted sabe, cuando yo me convertí, yo comencé, antes de aceptar a Jesús como el Salvador personal, empecé a visitar la iglesia en esa temporada, pero yo seguía de pachanga, yo seguía en la calle, yo seguía tomando, yo seguía fiestando, yo seguía haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Pero iba a la iglesia porque gracias a que tuve un pastor que decía, no importa cómo tú estés, sigue llegando. Sigue llegando. Y alguien dirá, wow, pastor, ¿y cómo usted ha podido llegar donde ha llegado o lo que ha logrado? Bueno, ¿sabes por qué? Porque un día tuve que tomar una decisión firme. No es porque fue poquito a poco ahí, no. Un día yo dije, o soy o no soy. O hago esto de verdad o no lo hago de verdad. O me meto con toy tenis o me quedo aquí en un lado entre medio. Y yo me acuerdo que cuando yo era pequeño fui a una de esas clases bíblicas y una maestra había dicho, si estás en el medio Dios te vomita. Y eso estaba todavía ahí. Y yo decía, yo andaba, cuando iba a la discoteca o iba a Pariciar, yo sentía, Dios me va a vomitar, por aquí me voy a caer o algo así. Iba a la iglesia después y seguía haciendo las mismas cosas. Yo decía, yo tengo que ser, sentí un temor. Yo no sé si usted lo siente, pero yo sentí un temor que o yo soy o no soy. Y tomé decisiones firmes de obedecer a Dios. Y lo próximo que hice fue que comencé a cerrar puertas. Y ese es el próximo punto que quiero darte en esta hora. Si quieres caminar en el plan de Dios, tienes que cerrar puertas. Toca el que está y le cierra puertas. Cierra puertas. Cierra puertas. Usted sabe, cuando Dios le dice a Abraham, vete, que en hebreo es halak. Usted sabe que otra cosa, tengo que hacerlo con el acento hebreo porque tengo aquí al profeta Remy. Usted sabe, él tiene descendencia halak. Cuando Dios le dice a Abraham halak, otro significado, ¿usted sabe qué es lo que quiere decir traducido al español? Morir. Cuando Dios le estaba diciendo a Abraham, vete, le estaba diciendo, muévete, camina, pero tienes que morir. Figurativamente al estilo de vida o a la manera de vivir que tienes. Por eso vamos otra vez a Génesis capítulo 12, versículo 1, porque mira lo que le está diciendo, muérete. Le dice, entonces Jehová dijo a Abraham, vete, o sea, o muere de qué, de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Lo que Dios le estaba diciendo, tienes que morir actitudes,
Tienes que morir a una cultura, tienes que vivir a una forma que te enseñaron o una forma que tú piensas que es la correcta. Tienes que morir a las formas de pensar y de actuar para que puedas entrar y caminar en la tierra que tengo para ti. De hecho, usted sabe que él estaba en Ur y iba a ir a una tierra que se llamaba Canaán. Pero para salir o llegar a la tierra de Canaán tenía que de Ur pasar por Babilonia, y de Babilonia tenía que llegar a Aram, que era otra tierra, y de Aram entonces descender. Era así, era como, eso era, se conoce como lo que hoy es Irak. Él estaba al sur de Irak y tenía que subir desde Ur, pasar por Babilonia y de ahí subir hasta Aram, que es al norte, que es lo que se conoce como hoy Turquía, y descender en esa región cerca de Turquía o Siria, por ahí arriba, y entonces bajar y llegar entonces a lo que hoy se conoce como Israel o Jerusalén. Esa era la tierra de Canaán. Entonces cuando él va ahí, quien la tuvo primero fue Abraham, no los palestinos, bueno, eso es otro. Entonces, desde ahí viene la descendencia. Entonces, cuando sale de Ur, los nombres en la Biblia tienen significados, y los significados nos muestran, o Dios nos quiere hablar cosas a través de ellos, nos muestran cosas o revelaciones que Dios quiere hablarnos. Ur significa fuego. Y cuando va a Babel o a Babilonia, que viene de Babel, que era donde construyeron trataron de construir una torre para ir en contra o ser más grandes que Dios. Babel significa confusión, pero ese lugar representa idolatría o orgullo. Y cuando sube llega hasta Aram, y Aram es montañés. Cuando usted ve eso, lo que Dios le estaba diciendo a Abraham: tienes que salir del fuego, tienes que salir de la contienda en la que tú te encuentras en tu casa y en tu hogar, y en la que tú te encuentras en la cultura que tú vives, porque todo lo que hacen está contendiendo o contiende contra mí. Tienes que salir de Ur, y ahora cuando pases por Babilonia tienes que romper el orgullo, y tienes que romper todos los dioses que han levantado y la obstinación que está delante de mí. En otras palabras, tienes que poner a Dios primero, y todo lo que tú pienses que es primero, echarlo a un lugar, y yo tengo que ser primero en tu vida. Porque eso es lo que está causando confusión en nuestras vidas, cuando tenemos otros dioses y no ponemos a Dios en el primer lugar. Y entonces cuando llega a Aram es montañés. De hecho, usted sabe que psicológicamente hay personas que representan una personalidad montañés. Montañés es alguien que escala o sube montañas. Pero esto psicológicamente lo que representa es una persona que emocionalmente es inestable, que los cambios son bruscos. Hoy está en high y mañana está en low. Emocionalmente no está bien su estado. Entonces Dios lo pasa a ser libre y luego lo lleva a un lugar donde quiere restaurarlo emocionalmente, para que entonces de ahí llevarlo a lo que Dios quiere, que era Canaán. Y usted sabe lo que representa Canaán: lugar bajo. Lo está llevando de un lugar donde Dios está restaurando. ¿Para qué? Para llevarlo a una rendición total delante de Él. De hecho, otra cosa que significa Canaán era trader o lugar de intercambio. Lo que Dios le estaba diciendo a Abraham: yo te estoy llamando, tienes que caminar, tienes que moverte, tienes que proceder al propósito que tengo para tu vida, pero tienes que morir, tienes que salir de la cultura, tienes que salir de actitudes, tienes que salir de la contienda, tienes que romper todos esos dioses que tú tienes ahí, porque hacen que yo no estés en el primer lugar, y tienes que entonces sanar emocionalmente para que haya un intercambio y cambiar maldición por bendición, cambiar contienda por paz, cambiar confusión por claridad y visión de Dios, cambiar inestabilidad emocional por firmeza y fe. Eso es lo que Dios quería hacer con Abraham, y esto significa cerrar puertas. Cerrar puertas a actitudes, cerrar puertas a formas de pensamientos y de comportamientos. Toca el que está y le cierra puertas. Porque quiero decirte algo: puedes cambiar de dirección, es más, puedes cambiar de ropa, es más, puedes cambiar de peinado, es más, puedes cambiar del color del pelo, es más, puedes cambiar de listi, es más, puedes cambiar de trabajo, pero si no cambias de actitud, si no cambias la manera de pensar, si no cambias y dejas que Dios te sane, quiero decirte, los mismos espíritus que estaban en Babilonia, en Ur y en Aram, van a venir contigo ahora a Canaán. Si tú no cambias, las mismas cosas que te estaban pasando en el otro lugar, aunque hayas cambiado de dirección, van a seguir pasándote en el mismo lugar.
Aunque estés en la tierra que parece un desierto, si vas a la tierra prometida con las mismas actitudes, vas a traer los dioses de Egipto, ¿sabes qué? Y vas a estar en cautividad en el lugar que fluye leche y miel. Tienes que cerrar puertas. El mismo ambiente va a ir contigo a donde quiera que vayas. En la iglesia antes donde yo estaba, había alguien que le decía nube. Porque donde quiera que iba, el ambiente que él tenía, lo llevaba. Era como una nube. Algunos dicen nube negra. Entonces, si sigues con las mismas actitudes, si sigues con la misma cultura, si sigues con la misma forma de pensar y no mueres y no cierras puertas a esas cosas, ¿no vas a ver los cambios? Tienes que tomar decisiones firmes de moverte a lo que Dios quiere en obediencia y tienes que estar dispuesto a morir a todas esas actitudes y a cosas del pasado. ¿Sabes algo? En nuestro caminar hemos sido formados, hemos sido condicionados a un molde que no es el molde que Dios tiene para nuestras vidas. Y ha sido condicionado por la cultura, ha sido condicionado por los lugares donde hemos vivido, ha sido condicionado por nuestra familia, ha sido condicionado por lo que tuvimos o no tuvimos, por lo que hubo o faltó. Todo eso nos condicionó. Pero si en medio de eso no estaba Dios, la formación que fue dada no era la que Dios quería para tu vida. Y es por eso que Dios dice, tienes que romper todo eso. Y eso es lo que representa romper ese molde, porque yo voy a establecer un molde nuevo para que puedas caminar en mis propósitos y haya cumplimiento. Entonces, ese diseño en el cual fuiste formado sin darte cuenta, porque es que naciste en esa familia, es que naciste en esa tierra, es que naciste bajo una cultura, tú no te diste cuenta y no lo pediste, pero no significa que ahora es una excusa para no cambiar. Tú no lo pediste, pero Dios llegó a tu vida y quiere cambiarlo. Y para eso tienes que tomar decisiones firmes y tienes que cerrar puertas. Entonces, esto es importante porque ese molde te tiene esclavizado y te está limitando para lo que Dios tiene. Te tiene limitado, te tiene detenido, te tiene una estación que no es la que Dios tiene para tu vida. Y hay gente que anda un invierno eterno y no pasa a la primavera. No pasa el gozo de Dios, no pasa a lo que Dios tiene para sus vidas. Y hay tres cosas específicas que a través de estas tres cosas hay tres enemigos que operan en nuestras vidas que nosotros tenemos que cerrarles puertas. Y esto lo podemos ver en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Vaya conmigo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5. Dice, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Y qué lamentable que esa es una de las cosas que más la gente ama. Aún aquellos que se llaman seguidores de Dios. Porque ahora siguen abriendo puertas y haciendo cosas que es que esto no es malo, es que esto no es malo. Y cuando vienen a ver, están más en el mundo que en la voluntad de Dios. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí están las tres cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida. Cuando dice los deseos, está hablando de la lujuria, que es un deseo desmedido. La lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y la soberbia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces hay muchos deseos que nosotros tenemos que están arraigados en lujuria. Y no estoy hablando solamente fornicación y adulterio o cosas de inmoralidad sexual. No, hay muchas cosas que nosotros hacemos que no nos damos cuenta que en ocasiones están fundamentadas en lujuria, en deseos desmedidos que no son los que Dios quiere para tu vida o la mía. ¿Alguien está aquí? Entonces, a través de estas cosas, los deseos de la carne o la lujuria de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia o la vanagloria de este mundo son tres cosas que operan en nuestra contra, a las cuales tenemos que cerrarle puertas. Y hay tres enemigos que están aquí. Número uno, obviamente, es la carne. Tu carne son deseos de nosotros mismos. La palabra dice cuando nuestra propia concupiscencia salen los malos deseos, sale lujuria. Es de la carne y la carne siempre está buscando sentirse bien. La carne no importa si peca contra Dios o no importa si ofende a otro, lo que quiere es sentirse bien. Si yo estoy bien, no me importan los demás. La carne siempre está buscando satisfacer sus propios apetitos insaciables. La carne es lujuriosa.
En Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 17, simplemente se lo voy a decir rapidito por el tiempo. Pablo nos habla acerca de los deseos de la carne y dice, son fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Hay otras cosas, dice, hay otras cosas semejantes. Esas no son las únicas. Tenemos que cerrar la puerta, porque Pablo sigue diciendo ahí que los que hacen tales cosas no heredan el reino de los cielos. En otras palabras, no entran a lo que Dios le llamó, no caminan en el plan y el propósito de Dios para sus vidas. ¿Alguien está aquí? Y usted sabe que requiere esto: disciplina. Tomar una decisión de cerrar puertas y entonces disciplinar, tener dominio propio en mi vida. Lo otro es la lujuria de los ojos. Esto alude a los deseos de este mundo, lo que el mundo me muestra que yo debo de tener. Estos son ambiciones desmedidas que no son las ambiciones de Dios para tu vida. Estos son ambiciones o deseos para nosotros vernos bien delante de los demás. Esto es lo que el mundo quiere ponernos para hacernos sentir aprobados. Y hay tantas cosas allá afuera que el mundo constantemente nos muestra que si nosotros no nos alineamos, oramos y nos metemos en la palabra de Dios y morimos al yo y cerramos puertas, vamos a andar buscando esas cosas que nos van a desviar de lo que Dios tiene para nuestras vidas y nunca vamos a caminar en el plan de Dios para experimentar su bendición. Tienes que discernir que hay muchas cosas que quizás tú deseas que no son las que Dios tiene para tu vida, que son cosas que el mundo ofrece. Y esto requiere consagración. Tienes que consagrarte y tienes que entender que la herencia del cielo es mejor que la herencia que puedas obtener en esta tierra. Y lo otro es la vanagloria de este mundo. Y estas son las cosas que el diablo ofrece, que traen orgullo y altivez. La vanagloria. Y esto viene a través de actitudes que tenemos, que traen obstinación, que traen orgullo, que traen soberbia, que entonces no nos importa cambiar porque no me importa lo que otros digan. Sigo con mi actitud, sigo con lo que yo pienso que debo hacer. Eso es soberbia, cuando yo pienso que lo que yo soy o lo que yo digo o lo que yo hago es lo que es y lo que ellos dicen está mal. Entonces estamos contendiendo con los demás en vez de buscar la voluntad de Dios y rendirme a Dios y Dios que haga justicia. Cuando queremos ser mejores que otros, cuando gente está tratando de meterle el pie a otro para ellos ser promovidos o poder verse bien. La vanagloria de este mundo. Santiago 4:6, no lo busqué. Dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces cierra puerta, toca el que está y le cierra puerta. Muere a la vieja manera de vivir. Abraham tuvo que morir, literalmente, a sus deseos. Tanto así que estuvo dispuesto a entregar a su hijo para que fuera sacrificado. Él murió a los deseos de un hijo porque estaba más involucrado y más buscando los deseos de Dios para él. Y quiero decirte algo, en estas tres cosas vienen a veces vestidas de relaciones que tienes que romper. Vienen vestidas de relaciones tóxicas, vienen vestidas de relaciones que emocionalmente no están bien, vienen vestidas de relaciones que no caminan en obediencia en el propósito de Dios, vienen vestidas de gente que te influencia y tú no ves a Satanás o tú no ves al mundo o tú no ves lo otro, pero son cosas que tienes que cancelar porque siguen dañándote y no te dejan entrar en Canaán, no te dejan entrar en la tierra prometida, no te dejan entrar a la promesa de Dios, no te dejan entrar a lo que Dios tiene para tu vida, a la bendición de Dios para tu casa y tu familia. Tienes que romper. ¿Sabes qué? Abraham, cuando salió de Ur, Dios le habla en Ur. Lo que pasa es que aquí vemos que él ya estaba en Harán cuando se movió, pero fue desde Ur y le dijo: deja a tu padre, deja a tu parentela y muévete. ¿Y sabes qué hizo Abraham? Se llevó a su padre con él. No le obedeció y pasó por Babilonia, llegó hasta Harán y allí se estancó por un tiempo. Usted sabe, el nombre de su papá era Tara, que significa estación.
Solo que pasó al llevarse a su papá, al llevarse su cultura, al llevarse lo que Dios le dijo que tenía que dejar y no romper con relaciones que Dios no quería para su vida. Usted sabe qué es lo que pasó. Emocionalmente se ató y se quedó estacionado, se quedó estancado en un lugar que no era lo que Dios quería para él. De hecho, otro significado de Tare significa retraso. ¿Sabes qué? Hay relaciones que nos están retrasando. Y no fue hasta que Tare murió, dice la palabra, que entonces cuando Tare murió fue que entonces a los 75 años Abraham entonces comenzó su camino y Dios le dice: vete, es tiempo que te vayas, porque ahora estás listo, porque moriste a relaciones que no te dejan avanzar y te tienen estacionado en el dolor, te tienen estacionado en la angustia, te tienen estacionado en el pecado, te tienen estacionado en la división, te tienen estacionado en el problema que hay en tu casa y en tu hogar y en tu trabajo, te tienen estacionado en el ciclo que sigues dándole vuelta y te retrasan y no te permiten caminar en el propósito de Dios. Cuando Tare murió, ahí fue que Abraham pudo avanzar. Hay relaciones que tienes que cerrarle puertas. Te bendigo, te amo. Quizás de vez en cuando compartimos un ratito, pero ya no podemos andar juntos porque tu influencia sobre mi vida no es la mejor. No es la mejor. Y esto duele, es difícil, porque después te van a llamar cosas o te van a poner sobrenombres o van a querer marcarte con algo para hacerte sentir mal a ti. Pero ¿sabes algo? Si tú tomas una decisión firme de obedecer a Dios, si tú tomas decisiones determinadas y tú cierras puertas, Dios se va a encargar de entrarte a la tierra prometida. Deja de estar hablando con la misma doñita de la esquina en el bochinche, la murmuración. Deja de estar hablando con el del trabajo que pasa 3 horas sin hacer nada y ahora te están mezclando con él y están diciendo: esos dos no trabajan. Deja de estar en relaciones que no tienen una mentalidad de reino y no tienen una mentalidad de avance, que no sueñan, que no tienen visiones, que no te impulsan, que no tienen un plan de Dios, que no están claros. No es que tú no los abraces, no es que tú los ames, no, pero tú allá y yo acá, porque es que yo tengo un plan y tú no estás caminando en el plan, y lo que tú dices, lo que tú hablas, lo que tú piensas y las cosas que tú haces me afectan a mí y me retrasan. Sigo en el mismo ciclo. Conozco a este pastor que una vez le contó nos contó que tenía un amigo que fueron y estacionaron un auto, y cuando estacionaron el auto, el pastor le dice: mira, ¿no le pusiste seguro a la puerta? Y dice: no, Dios lo cuida. Dios me cuida el auto. Ok, se fueron y cuando volvieron se habían robado el auto. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay cosas que te tocan a ti. Hay cosas que tienes que cerrar la puerta y ponerle el seguro para que nunca más se abra y botar la llave. Hay actitudes a las que tienes que tú cerrar puertas. Hay gente a la que tú tienes que cerrar puertas. Hay formas de pensar que eres tú el que tienes que cerrar puertas. Hay pecados que eres tú el que tienes que cerrar puertas. Hay cosas que tienes que dejar de leer y ver. Tienes que cerrar puertas para que puedas avanzar y a caminar en el propósito. Y este es el tercer punto: avanza y camina en tu propósito. No te quedes estancado. Dios le dijo a Abraham: vete. Dios te dice hoy: vete. Dios te dice hoy: camina. Dios te dice hoy: entra. Dios te dice hoy: muévete. Muere a la manera de vivir vieja para que entonces puedas tener la identidad que te va a permitir caminar en propósitos. Dios tiene el propósito, Dios tiene la bendición, está ahí, pero hasta que la identidad no esté transformada no entras, porque ese propósito tiene un molde. Usted sabe los rompecabezas. Por más que usted meta una pieza en un lugar donde no va a entrar, pues el propósito tiene una forma y usted es la pieza que va a cumplir eso. Pero hasta que la pieza no esté formada en la condición que Dios quiere, no vas a entrar para completar la visión plena. Tú eres parte de la visión, pero tienes que cerrar puertas y tomar decisiones para que entonces pueda verse la visión completa de tu casa, de tu hogar, de tu matrimonio.
Si tú no cambias a lo que Dios quiere, no vas a ver cómo tu familia debe de verse, cómo Dios ya la vio, cómo Dios te prometió. Si tú no cambias a lo que Dios quiere, no vas a ver el negocio como Dios te habló. Si tú no cambias a lo que Dios quiere, no vas a ver el ministerio a lo que Dios te habló. Si tú no cambias y buscas la excelencia de Dios y buscas tomar decisiones, por más que trates de entrar, no vas a entrar porque no encaja. Esa identidad no encaja hasta que no cambie. Abraham no podía llegar a Canaán hasta que no fuera transformado. Porque mira lo que dice el versículo 2 de Génesis 12:2. Dice: yo haré. Cuando le dijo vete, o sea, cuando tomó una decisión, cuando murió a cosas, entonces dijo: yo haré. No, eso es suficiente. Yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Serás bendición. Bendecirá a los que te bendigan, o bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldiciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Usted sabe lo que significa yo haré o haré? En hebreo es asaj. Asaj. La H se menciona así, asaj. ¿Qué significa? ¿Usted sabe lo que significa esto? Cuando Dios le dijo yo haré, ¿usted sabe lo que significa? Esto significa actuar. Dios lo que está diciendo: entonces yo voy a actuar. ¿Usted sabe lo que significa esa palabra? Dice poner en orden. Cuando tú hagas tu parte, yo voy a actuar y yo voy a poner en orden. ¿Usted sabe qué es otro significado de esa palabra? Producir. Cuando tú hagas lo que te toca, yo voy a actuar, yo voy a poner en orden y yo voy a producir en ti lo que dije que iba a hacer. Usted sabe que otra cosa significa lograr. Entonces, cuando tú camines, tomes decisiones firmes, busques obedecerme a Dios, cierres puertas, yo voy a hacer, yo voy a poner en orden, yo voy a producir y voy a lograr y voy a cumplir todo lo que te he prometido. Yo haré en tu matrimonio, yo haré en tu familia, yo haré sobre tus hijos, yo haré en tus finanzas, yo haré en tus negocios, yo haré en todo lo que he hablado, que he dicho que te voy a bendecir. Yo te voy a bendecir, Abraham, pero tienes que caminar, tienes que tomar decisiones firmes, tienes que cerrar puertas y yo haré. Voy a poner tu casa en orden, voy a poner tus hijos en orden, voy a poner y alinear todas las cosas y la gloria de Dios será vista sobre ti. Puedes ponerte de pie, por favor, ya terminé. Usted sabe que a los 75 años, Dios le habló mucho antes a Abraham, pero no fue en Génesis capítulo 12 que usted ve que a los 75 años, eso no importa la edad, a los 75 años Abraham se movió y comenzó entonces otro proceso en su vida donde comenzó a ver muchos obstáculos, pero a través de eso comenzó a ver la gloria de Dios, porque ahora era un entrenamiento, ahora Dios podía entrenarlo, ahora estaba capacitándolo, porque ya lo había libertado y lo había sanado de todo lo que representaba Mesopotamia. Y entonces dice la palabra que a los 99 años, lo puedes buscar, a los 99 años Dios se le revela una vez más y le dice: ya estás listo. Búsquelo, está tremendo, ya estás listo. Ya tu nombre no será más Abraham, que significa padre exaltado. Ahora tu nombre será Abraham, que significa padre de multitudes. A los 99 años. Y un año después, yo estoy seguro que cuando yo siento, esto no lo dice, pero esto siento yo, porque cuando usted ve varios capítulos después, en el capítulo 21, si no me equivoco, déjame ver para corregirlo y estar bien. Sí, en el capítulo 21, ahora cuando tenía 100 años dio a luz a la promesa. Él no, Sara, obviamente. Yo estoy seguro que cuando Dios ahora le dijo: estás listo, ahora te cambio tu nombre, ahí mismo fue que Sara quedó embarazada. Y dice, entonces cuando pasaron 9 meses, ya él tenía 100 años y ahí recibió ¿qué? La promesa por la cual iban a salir las naciones. Tenía la nación en sus manos. ¿Cuándo? Cuando tomó decisiones firmes, cuando cerró puertas y buscó avanzar a lo que Dios tenía para su vida. Entonces Dios cambia su nombre y le dice: ahora vas a dar a luz, ahora vas a producir, ahora yo voy a hacer.
ahora yo voy a poner en orden. Ahora yo voy a poner en tus manos lo que he prometido. Yo voy a terminar con una pregunta. Hoy este mensaje. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer en esta nueva temporada? ¿Vas a tomar una decisión de buscar a Dios con todo tu corazón? Sin vacilar. No importa lo que pase. ¿Vas a buscar cerrar puertas? ¿Vas a buscar decidir cambiar de actitudes? Disciplinarte en lo que Dios tiene para tu vida. Porque podemos escribir muchas cosas, soñar mucho, pero si no estamos dispuestos a caminar en fe, en obediencia total y morir, nunca vamos a entrar en sostener lo que Dios tiene para nuestras vidas. Dios está esperando por ti porque Él quiere bendecirte. Él le dijo a Abraham: te voy a bendecir. Y Dios ha prometido que te va a bendecir. Pero nos toca a nosotros tomar decisiones firmes. Entonces termino con esta pregunta: ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en esta temporada? ¿Vas a seguir vacilando en eso? ¿O vas a decir: sí, Señor, heme aquí?